Rogelio Ramos, el máster de la comedia, presenta Los pinches huercos son irrespetuosos de madre. el podcast. Una vez más aquí en Beer Hall grabando el podcast y hoy tengo aquí al maestro Gus Proal. Qué padre que estés aquí, cabrón. Qué chingón. Oye, qué padre que el verdadero maestro de la comedia me diga a mí, Ay, cabrón. porque pues así se le conoce a usted, señor. Voy a tratar de hablarte de tú. Por favor, Porque güey, por son favor. muchos años de respeto. No, pero no son tantos, no mames. Sí, güey, Fíjate más. que yo digo, aquí te he visto yo aquí, güey. Yo siempre digo que los estandoperos, los comediantes de la nueva ola, son unos pinches genios, güey. Traen otro pedo. Y yo conozco la trayectoria de Herón, que es tu tío, de Herón Memo, Sí. que es un comediante de la vieja guardia, así como yo. Y luego te veo bien diferente, güey, otro Sí, pedo. Y tú te dedicas al stand-up y aparte eres un maestro para Sí. las generaciones de estandoperos que están... Pues ha queriendo sido aprender. medio circunstancial, mi estimado Rogelio. La verdad es que también una cosa de... Me va a acercar más este desmadrito porque... Ahí está ya. Andas. Ahí estamos, ahora sí. Sí, creo que me da curiosidad que yo empiezo en esto de la comedia igual que ustedes. Contando chistes, trepándome al mesón de la guitarra, al sapo cancionero, donde podía hacer chistes. Porque yo crecí viendo a mi tío y admirando mucho su comedia y a ustedes, pues, a todos ustedes. Me acuerdo incluso alguna vez un asado en el patio del tío Herón, que llegó Memo Ríos, que llegó Fernando Arau. Entonces yo, Fíjate nomás, de puro yo los- chinguetas, güey. yo los veía para arriba y yo decía, no, hombre, yo algún día quiero poder tener esa efectividad y ese nivel. Y luego apareció en mi vida el stand-up cuando yo tenía como 17, 18 años, que lo vi en HBO. Y dije, ahí se va el guapo del Archie, y éralo. Qué Hay guapo como, es este hay como cabrón, 10 ¿verdad? comediantes a los que les tengo miedo en este país ir después de ellos. Él es uno de ellos. Y desde ahí dije, esto está interesante porque era otra óptica para llegar a la comedia. Otro pedo, diferente, güey. Y para mí, como venía de la vieja guardia también y como crecí admirándolos, yo siento que de pronto el estandopero, y aquí lo vamos a decir de una vez, ¿no? Vámonos a lo que vamos. El estandopero entró como en una cosa de arrogancia de que, los de la vieja guardia, o sea, cállese el hocico, o sea, que tengan ustedes tantito el dominio del público que tienen estos señorones, ese día hablamos. Pero a mí me pareció que era una manera muy interesante de acercarse al humor. Para mí todo es humor, independientemente si cuestas un chiste, si escribes un guión, Sí, sí. si tú haces tu propio monólogo. Y luego, algo que a mí me llama la atención es que mucha gente dice que el stand-up llega a partir de Suárez Gómez o tal, pero tú estabas haciendo stand-up hace más de 30 años. Eras monologuista, Sí. desde siempre. Franco lo ha dicho, para mí, Rogelio Ramos, Y primer cosa, estandopero. cosa que le agradezco yo a Franco que, Ujú. que me mencione, ¿no? No, además te admira muchísimo, yo Y creo yo- que no es el único, somos un montón. Gracias. Y yo a él, fíjate que una de las cosas así chingonas que un día, cuando Franco cumplió 38 años, me hablan de su oficina y dicen, oiga, que Franco va a tener un festejo de cumpleaños, que cuánto le cobra por hacer un show en su fiesta. Dile que cuánto le pago para poder platicar eso yo, cabrón. Que Franco me contrató para un show. No mames, güey. Qué maravilla. Es una chingonería, sí, güey. Sí, pues muchísimo respeto. Pero sí, yo terminé dando clases de manera muy circunstancial, como que tampoco era que yo supiera mucho, la verdad, sobre el stand-up precisamente, pero sabía más que la mayoría, yo creo. Y entonces como que de ahí se agarró la cosa de empezar a dar clases. Pero tú das clases a los chavos que están empezando, porque Sí. ya hay muchos que han tomado clases contigo, ya son un chingo, güey. Sí. Ya son un buen de comediantes, hombres y mujeres, o de estandoperos que les has dado clases, que de hecho eres el maestro Gus, ya así reconocido. Sí. Y creo que el hecho de que tengas a tantos estandoperos que ahorita son exitosos, habla bien de lo que tú estás enseñando, ¿no? Espero. Así. No, sí, así es, güey, así es. Yo creo que es una cuestión de que me gusta enseñar. O sea, siempre he dicho que yo no soy ningún experto en comedia. Hay gente, comediantes en México, que saben más que yo, honestamente, tanto de técnica como de historia del stand-up, son más clavados que yo. Pero si algo sé hacer bien es compartir conocimiento. Entonces eso para mí es bien importante, que la gente realmente aprenda y que se vaya con las herramientas, porque bien sabemos que esto es un negocio perro, que está competido, que es complicado
dar un buen show. Entonces no me gusta que piensen que es cualquier cosa, al contrario. Creo que es algo que tú incluso dices también, que la comedia es una cosa seria. Y yo estoy Sí, la risa es cosa seria. La risa es cosa seria. Sí, correcto. porque es un negocio y hay que tomarlo con la disciplina, con la perseverancia, con la constancia de que es un negocio. Y para que salga bien, hay que hacerlo bien. Correcto. Y aquí yo te quiero preguntar algo a ti. ¿Cómo le haces para sostener tantos años de carrera de manera tan sólida? Porque además haces una carrera muy sólida. ¿Cómo le haces? ¿Cómo sobrevive uno tantos años? Porque a mí me faltan unos cuantos, si todo sale bien. De milagro, cabrón. No, yo creo que lo mismo que tú les enseñas a tu gente, ¿no? Tratar de estarse renovando. Yo acabo de decir en el podcast que acabamos de grabar hace rato que a mí me gustaría tomar un curso de stand-up y me gustaría tomarlo con gente que yo veo que está súper capacitada porque sus alumnos son buenos, como tú, como Gloria Rodríguez, como Jurgen, como Gon Curiel, como Julio. O sea, gente que te dices, bueno, estos cuates le dan shows, le dieron, armas para que armaran un show a güeyes que ahorita la están rompiendo, güey. Sí, entonces, sí. no voy a yo quisiera tomar un curso con alguien que de veras ya esté caladito, güey. Claro. Porque tengo muchos años en esto y no quisiera ir a perder mi tiempo. Yo quiero con alguien que de veras me vaya a enseñar algo, güey. Yo creo que te va a pasar un poco lo que le pasó a Franco. En alguna ocasión, no es que le di un curso, sino que en alguna ocasión me dijo, oye, pues échame una clasecita, ¿no? Entonces nos sentamos Franco y yo, y fueron 1 hora y media, yo creo que no necesitó más. Y todo el curso se trató y al final el resumen fue, mira, así se llama todo lo que ya sé hacer. Y nada más ponerle nombre, porque al final tantos años, tanta experiencia, tanto tiempo preparando monólogos, de una u otra forma ustedes ya han descubierto esas herramientas. Solo resulta pero como el burro que tocó la flauta, güey, sin saber realmente una técnica, claro. sin y como no la sabes, no la puedes aplicar, güey. Claro. Porque la haces de chiripa. Ajá. Pero cuando ya la sabes, güey, la puedes aplicar un chingo de veces, que creo que es lo que a mí me serviría. Creo que lo que serviría mucho para alguien de tu experiencia ya tomando un curso sería principalmente para escribir más rápido, justo por aquello de que mucho de lo que nosotros hacíamos antes de tener las herramientas o de tenerlo, y digo nosotros porque pues yo también fui parte de, era intuitivamente íbamos llegando, ¿no? E íbamos subiendo un chiste, a ver, jaló por acá, no jaló, entonces le movíamos, le removíamos, le mejorábamos, le metíamos otra cara, otro giro de tuerca, ahí le íbamos haciendo y lo hacíamos a partir del instinto y de la experiencia, ¿no? Era como pero por ejemplo ahorita, ensayo y error. Que ahorita tengo a un maestro aquí, me gustaría aprovechar para salir de dudas. Ajá. Acabas de decir un giro de tuerca. ¿Qué es un giro de tuerca? Un giro de tuerca es una herramienta cuyo nombre oficial es ruptura de expectativa, que es su pinche madre. Que es además un tipo, suena mamón, suena mamón. Voy a romper expectativas. Ay, la pichua. Si no haces reír, por lo menos sí, a pantalla, sí. Impresionas. La ruptura de expectativa o giro de tuerca tiene que ver con que en la primera parte de tu chiste, que esto es algo que además sucede muy comúnmente en los chistes de la vieja guardia, como le han decidido bautizar, que creo que tiene que ver con, te voy a poner información de tal modo que tú voltees para este lado, como si estuviera haciendo un truco de magia, te estoy distrayendo con la información de mi premisa, porque los chistes se dividen de premisa a remate, y luego el remate va a llevar a una dirección completamente diferente. Siempre les doy un ejemplo que es un chiste viejo como los árboles, que dice: mi abuelo murió tranquilo y durmiendo, a diferencia de sus pasajeros que murieron gritando, ¿no? En este chiste podemos ver que el tranquilo y durmiendo se vuelve como un elemento distractor para que la gente se imagine al abuelito en la cama. Ese es no manejando. No manejando. Y el remate te revela una historia completamente diferente. Sí. Entonces, esa estructura de giro de tuerca o de ruptura expectativa tiene que ver con aprender a distraer a la gente a partir de elementos clave, palabras clave que hace que la gente asuma que la historia va hacia una dirección y luego cambias completamente la dirección. Y descubres ciertas cosas, como que, por ejemplo, siempre se está respondiendo una pregunta: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Mi abuelo murió tranquilo durmiendo, se sembra un dónde en la cama. Pero el dónde que les vas a mostrar... No lo dices. No lo dices, o sea, lo gente sugieres. lo intuye. La gente lo intuye, a partir de la información que tú dejas, intuye un lugar.
Y luego en el chiste, el lugar que revelas es completamente diferente. Entonces la pregunta que se respondió fue ¿dónde? Pero hay otro tipo de chistes de ruptura expectativa, por ejemplo, pienso en el de, lo escribió un alumno mío, muy barrio, que subió diciendo, en la mañana corrí 5 kilómetros, no sabía que los guardias de Coppel corrían tanto, ¿no? Entonces, en este chiste, muy claramente, ahora la pregunta que se está haciendo es ¿por qué? ¿Por qué corrió en la mañana 5 kilómetros? Y el hecho de que haya dicho 5 kilómetros nos hace imaginarnos que por deporte, porque está bajando de peso, porque está entrenando. Sí. Pero cuando nos damos cuenta que está huyendo de un guardia de Coppel, esa historia es muy divertida. Que se robó algo de Coppel. Se robó algo de Coppel, lo cual lo vuelve un poco más patético. Entonces... Entonces la ruptura de expectativa finalmente es eso, ¿no? Hierro, cabrón, que valga la pena. Pero si tú piensas, por ejemplo, Rogelio, en todos esos chistes que contamos de la vieja guardia, un montón son de ruptura de expectativa. Sí. Hay muchos que son de juego de palabras, hay otros que son de ruptura de expectativa. Es decir, ya los sabes hacer, porque los hemos hecho toda la vida, pero ya entender cómo funciona y cómo se llama nos ayuda a de pronto hacerlo más rápido, a tener más claridad de cómo llegar a esa misma solución de forma un poquito más inmediata. Y el decir, oye, fue el callback, ¿qué chingados es callback? Callback es un chiste que regresa una vez más en tu show. Haz de cuenta que a lo mejor en los primeros 10 minutos de tu show, siempre me acuerdo de uno de Franco, que es muy bueno, porque Franco está contando este chiste en donde dice que vio a una señora en un semáforo malabareando un solo limón, y de que la vio así, de que sí, tirando la hueva. No me sé bien el chiste, lo voy a parafrasear, perdón Franco de antemano, pero está así como que malabareando su limoncito, limón. Y que le dice como de que, oiga, invierta en su compañía, o sea, invierta en su empresa, y le van unos pesos para que compre 2, aunque sea. Limones, sí. Cuando está acabando su show, 1 hora y cacho después, está hablando de que tuvo un sueño acá, Pachecón, y que soñó que era el guardia de una boda de entre frutas, ¿no? Es que se casó el plátano con la fresa y no sé qué. Entonces está haciendo muchos chistes de frutas, y en algún momento llega el limón y dice el limón, perdón que llegué tarde, pero estaba jalando en un semáforo. Okay. Eso es un callback, ¿no? Entonces, primero sembró el limón en una parte del show y a la hora, una hora después ya se le olvidó, ya hasta se le había olvidado a la gente, regresa el chiste, y ese tipo de chistes son muy brillantes, hacen que la gente se sienta parte de como especie como de chiste interno y parte de un proceso, y además dan esta sensación de que el comediante pues le preparó, pues, que es astuto, ¿no? Entonces eso sería un callback, un chiste que regresa una vez, ¿no? Nada más una. Sí, cuando vuelve más de una vez ya se llama running gag o chiste recurrente, que es cuando de pronto puedes tener un mismo chiste que está regresando durante todo tu show. Ese se va a llamar chiste recurrente o running gag. Entonces, todos los chistes tienen un nombre y todos los chistes tienen una forma de hacerse. Y eso es lo que yo le enseño a mis alumnos y a mis estudiantes, además de, pues obviamente, algunas herramientas escénicas. Alguna vez alguien me preguntó, y fue una pregunta bastante justa, si yo podía enseñar a ser chistosos. Y dije, no, yo no te puedo enseñar a ser chistoso. Sí, yo te puedo enseñar a hacer reír. Porque te puedo enseñar cómo funcionan los mecanismos que generan la risa. Pero la neta, como en todo, o lo traes o no lo traes. Sí, ¿no? Así es. Lo que también es real, es algo que me gusta mucho que dice el Cojo Feliz, que dice que esto es 60% chamba, 30% talento, 10% suerte y contactos. Pues sí. ¿Estás de acuerdo? Toda la razón. ¿No? Porque a ti te puede entrenar Julio César Chávez, güey, al box. Ajá. Y te vas a poder defender en un pleito, pero eso no te hace boxeador, güey. Exacto. Si te subes a boxear, un boxeador te va a partir tu madre aunque a ti te haya entrenado Julio César Chávez. Exactamente. A lo mejor en la calle sí te vas a dar un tiro con un güey y te vas a poder defender bien, pero que de eso a que seas un boxeador, si no lo traes, ya te chingaste, güey. O sea, exactamente. Y tienes que talachearle durísimo. Sí, pues ya me explicaron lo que quiere decir tallerear. Tallerear. Que yo no sabía lo que quiere decir tallerear, que es que sacarle el mayor provecho a una rutina con consejos entre 2 o 3 personas que se dedican a lo mismo, que pulan un chiste o una rutina. Eso es ya. Correcto. Y tanquear también ya me enseñaron que esto no te va mal, güey. Que nadie se ríe, que tanqueaste, güey. Y luego la otra, la regla de 3, ¿qué es, güey? La regla de 3, fíjate que me gusta mucho porque es uno de los tipos de chistes más antiguos que hay. Hay registros de la regla de 3 de la época de los egipcios. A la chinga, sí. Wey.
La regla de 3 funciona a partir de la inercia, es decir, estás generando ritmo en el cerebro de la gente, de tal suerte que sus 3 partes duran más o menos lo mismo, sus 3 partes tienen una misma entonación, un mismo ritmo, pero la tercera parte del chiste trae una sorpresa. Como yo solía molestar mucho a mi maestro de prepa, de secundaria, perdón, y me sentaba hasta enfrente, era un tipo que me cagaba, entonces siempre le hacía la misma broma, siempre le decía, profe, me presta una pluma, un lápiz a su hermana, entonces siempre hacía eso finalmente es una regla de 3, ¿no? Lápiz, pluma pertenecen a un mismo universo lógico, y la hermana pues me pertenece, no, entonces, y la hermana pues ya es más bien la sorpresa, ¿no? Y entonces, pero lo dices en la misma entonación, tiene el mismo ritmo, entonces el cerebro de la gente entra en una especie de inercia en donde dice lápiz, pluma, chinga, y entonces se ríe porque trae esa sensación. Es una sorpresa de lo que cambiarle sentido a lo que estás diciendo para que la gente no lo note en tu entonación, sino que tenga que pensar. Exacto, para que lo descifre un segundito después. Okay. Y entonces la regla de 3 puede ser verbal, puede ser física, se usa mucho, por ejemplo, en los payasos, la regla de 3 física, ¿no? Que de pronto el payaso voltea a ver algo una vez, voltea a ver algo otra vez, y a la tercera rompe y cambia. Eso se usa mucho. Y de hecho, así empezó con los payasos hace muchísimos años. ¿Y de dónde sacas tú que los egipcios ya lo traían? Hay un libro que explica ese pedo. Sí. Yo le creí al libro. Sí, no, bueno. Hay un TikTok que lo explica, vas a decir. Hay un TikTok, sí, lo vi en Facebook. Sí, ¿no? ¿Que tú lo explicas? Sí, yo lo explico, yo me lo saqué de los huevos. No. No, hay un libro bastante interesante. Hay varios libros que tienen que ver con comedia. Yo le recomendaría a la banda que se chequen uno. Que bueno, el pedo es si no más que en inglés, pues ya se chingaron. Pero hay uno que se llama The Comedians, que son 100 años de historia de comedia gringa, que te habla desde los hermanos Marx y todo lo que tuvieron que pasar en camerino y fletarse, y creo que era Groucho, no me acuerdo quien platicaba que en su camerino había ratas, porque el camerino era el mismo lugar donde guardaban el maíz para las palomitas. Híjole. Entonces, o luego que se les inundaba el camerino, entonces tenían el agua a las rodillas, o sea, unas condiciones miserables en la comedia de 1920 y tantos. Pero también te habla, pues, de cómo nacieron todos estos íconos. Buster Keaton, los hermanos Marx, el gordo y el flaco, todos estos vatos. Chingones todos. Es muy buen libro, se llama The Comedians. Chiflados, o sea, Jerry Lewis. Chingón. O sea, ya ves que Chaplin, por ejemplo, desde morrititito ya estaba en el vodevil y luego Buster Keaton era parte de un colectivo de su propia familia, y ya desde entonces ya lo traían como chancla, güey, lo aventaban a todos lados, era un muñequito de trapo, y él es, para la gente que no ubica a Buster Keaton, vean sus películas, son mudas, y él básicamente inventó los efectos especiales en Hollywood, entonces es muy interesante ese libro para que lo quiera revisar. Y por ejemplo tú le das la clase a alguien, y tú dices, oye, a este cabrón trae una rutina de que habla de religión o que habla de política o de temas complicados para la gran mayoría de gente. Ajá. Tú puedes, porque no le vas a decir que no lo haga, pues si es lo que va a hacer, tú también le puedes ahí dar unos tips de cómo. 100%, y creo que son unos tips que a mí me hubiera gustado tener cuando yo hacía rutinas polémicas en su momento, que no me iba tan bien. Yo lo que le recomiendo a la gente en general es, primera cosa, en la vida, responsabilízate lo que salga de tu hocico. O sea, si tienes los tanates para decirlo, tienes los tanates para sostenerlo. Entonces no seas de los que avientan la piedra y luego se esconde. O sea, si vas a soltar algo polémico, aguanta vara con las consecuencias, porque tienes tanto derecho de decirlo como la gente de ofenderse. Entonces no te hagas güey, aceptas la responsabilidad de lo que estás diciendo. Y lo segundo que yo les recomiendo es ser estratégico. Si tú empiezas, por ejemplo, hablando tu monólogo sobre ti, y tú te tiras mierda, pues no necesariamente te humillas, pero te tiras mierda, y luego te ríes de las cosas más cotidianas, que si el tráfico, que si el fútbol, que si la gente empieza a entrar en confianza contigo, y empieza a decir, este vato está chido, me cae bien, buen pedo. Ya me cayó bien. Entonces, cuando ya te ganaste un poco al público, de pronto empiezas a ganar el derecho de decir cosas cada vez un poco más peligrosas, y si tienes la necesidad de que de verdad lo tienes que decir porque para ti es importante y te vale la pena el riesgo de soltar un chiste polémico, ya sea político, ya sea religioso, ya sea de temas de tabú, si realmente crees que vale la pena fletarte el tiro, entonces protégelo, ponlo entre dos monólogos que sean mucho más brillantes, generales, menos complejos, y protégelo. O bien, también les digo, o bien agárrate el camino del rebelde, pero entiende que va a ser largo, entiende que va a pasar muchos años antes de que tú formes un público
muy tuyo que esté dispuesto a... Como Vallarta, por ejemplo. Como ¿no? Vallarta, como Macario, que es gente que no ha pedido permiso en la vida y que ha dicho, esta es mi comedia y se chingaron, y que les ha costado muchos años ir armando a su público, pero que se han sostenido. Entonces, hay dos caminos. Uno, ¿quieres chamba? ¿Quieres privados? ¿Quieres andar por la vida viviendo de esto? Sé estratégico y aprende a distinguir cuándo sí y cuándo no. Si usa un beat. Pero quieres ser un rebelde toda tu vida y quieres ser un comediante de esos que defienden a capa y espada su discurso, que es completamente válido, simplemente entiende que va a ser un camino largo y que va a implicar un montón de consecuencias que tienes que estar dispuesto a aceptar. Los estandoperos o la gente que hace comedia hoy en la actualidad, ¿cómo le hacen para un público que los contrata para una empresa que llegando ahí, porque a mí me ha pasado después de tantos años que, oiga, nada más chistes de esto no, porque hay una persona que la chingada, chistes de gays no, porque uno de los ejecutivos es gay, tampoco de machistas porque hay 2, 3 feministas, y no diga nada de política porque hay del PRI, del PAN, de Morena, de la chingada, puta güey, y no diga muchas malas palabras. Puta, cabrón, pues, ¿qué te queda, güey? O sea, ¿Qué hacen la mayoría? Valen pito. Creo que ha sido mi experiencia porque justamente como yo empecé por la comedia desde otro ángulo y al mismo tiempo yo estudié psicología y trabajé como psicólogo organizacional muchos años. Entiendo el mundo de las empresas, entiendo los lenguajes, entiendo este pedo. Entonces, cuando a mí me empiezan a contratar para privados, comprendo que es otro show. Que la base es la misma, es mi comedia, son mis ideas, pero que se necesita adaptar a las necesidades de la empresa. Entonces soy alguien que hace privados que se adaptan a las necesidades de la empresa. Pero porque tú ya traes un show porque yo ya traigo que un show. que ya te ha pasado y que ya lo traes, pero un comediante nuevo que llegue y que le diga, oiga, nada más que no haga esto, No, pues con es toda la que- libertad de poder decir, oiga, pues es que yo eso hago, ¿para qué chingado me contrató si ya me vio? Sí. O me contrató por algo y ahorita ya llegando me quiere cambiar toda la estructura de mi show y no sé, es que eso no se puede. Yo a veces creo que la gente que te contrata para privados no entiende ¿De qué va? que, Sí, ¿no? que no se puede en el momento cambiar porque, es que mire, acaba de llegar mi abuelita. No, pues que chingue su madre esa abuelita, porque, Perdón, pues, ¿cómo pero- le vamos a hacer? O sea, no, sí. Yo lo que he hecho en ese sentido, y es algo que recomiendo a los que ya se dedican profesionalmente a esto, es protegerme en contrato. Desde el contrato yo especifico, si tú quieres que yo cambie mi show, me lo tienes que decir con antelación. Si tú vas a tener niños, dímelo con antelación. Si vas a tener un público específico que no puedo hablar de esto o de aquello, dímelo con antelación. Si quieres que yo cambie mi show y que te escriba algo a ti exclusivamente, dímelo con antelación y tiene un costo extra. Es decir, todo eso está en el contrato, de tal manera que cuando llega la hora de los guamazos, justo él puede llegar y decirte, no, es que tienes que cambiar. Mi hijo, usted firmó, y aquí dice lo que yo especifico, y entonces, pues, no. De todas maneras, siempre medio te terminas adaptando porque vivimos en un México de clientelismos, pero sí recomiendo en general a la banda que esté empezando, aguas con los privados, porque son una especialidad. Tú y yo lo Sí, sabemos. cabrón, sí, Tú y yo sí. lo sabemos. Es es muy difícil complicado. dar buenos privados. Es muy difícil, en todo tipo de oficios, es muy difícil dar buenos privados. Pero no- son más bien pagados. Sí, cabrón, exacto, sí. exacto. Entonces, si no le sabes mucho, la neta, al principio piénsatela, porque es carrera, no carreritas. Y luego ya que le sepas, pues hay que aprender a adaptarse y también que sean bien honestos, porque hay gente que no le gusta dar privados y que de plano ha dicho, no, sabes que yo ya le probé y bye, ¿no? A mí me encantan, a mí me A fascinan. mí también, yo viví durante 20 y tantos años de puros privados. Yo no hacía show al público mucho hasta que mi hijo Rogelio empezó a meterse en redes sociales hace 5 o 6 años. Ajá. Y empezamos con los shows ya más en general al público que De vuelta a los compra un bares boleto, y sí. los foros. Ajá. Entonces, pero yo viví durante mucho tiempo de los eventos privados y creo que sí es bien diferente ese mundo, bien diferente, Otra cosa, cabrón. es otra cosa. Bien Tienes que ser diferente. capaz incluso de poder decir tu rutina sin groserías. Sí. Y eso es algo que creo que también hemos entendido mucho los comediantes que trabajamos. Que es que el show no se puede sostener nada más de groserías, por ejemplo. O sea, no somos Polo Polo. Ese güey tenía una gracia impresionante para decir las groserías, muy cagada. Y también le chingó y le talachó y se Y armó su también tuvo público. problemas. Y porque también tuvo muchos problemas. Hubo gente que dijo, no, sabes que ese show no lo traigas. Exacto. O sabes que dile que ya le
que está ahí, que le cortes, vamos a sí, pagar sí. y que ya la chingada. Exacto. Porque la gente se asusta, primero te contratan y luego se asusta, güey. Sí, O sea, sí. Y eso pasa un montón. Sí, Sí. en el stand-up, como ahora son más explícitos en hablar de temas que ya no son polémicos, porque ya son temas de la vida cotidiana, de que si son gays, de que sus experiencias gays, de que si son feministas exageradas o lo que sea, o de racismo, de clasismo, ya lo hablan tan así, güey, que en un evento privado donde hay gente mayor va a ser un problema, güey, aunque no quieras. Sí. El tema del aborto, el tema de los gays, el tema de la adopción de los gays, de la chingada de la gente trans, va a ser un evento difícil. 100%. Y además, algo que sí le recomiendo mucho a mis alumnos es no olvidar que el mundo no es la burbuja Roma Condesa, como le llamo yo. La burbuja Roma Condesa son 2 colonias en la Ciudad de México, que son áreas donde vive gente con privilegios, gente de clase media privilegiada, que ha tenido acceso a cierta información y que piensan que Twitter o ahora X es el mundo, y no es cierto. O sea, tú sales de la burbuja Roma Condesa, pones un pie más allá del periférico y ya te regresaste 10 años en la educación y el crecimiento y la conciencia. Entonces necesitas entender que todos estos procesos toman tiempo. La gente no va a entender a madrazos, la gente va a entender a partir de negociaciones, de diálogos, de hacer ajustes. Yo, por ejemplo, busco tocar esos temas de manera muy justa. Algo que hago mucho es ser equitativo y no dejar el juicio que lo dé el público, que el público decida. Yo no decido, yo pongo la verdad sobre la mesa y ya tú sabrás qué haces con ella. Tengo un chiste muy claro en donde digo que, por un lado, las generaciones nuevas, los centennials, ¿verdad?, quieren que la gente como nosotros, generación X, baby boomers, cambiemos nuestra forma de hablar, que hablemos en ella. Ok, no hay pedo, pero tú quieres que yo cambie así, güey. O sea, no me he cambiado mis calzones en 10 años porque todavía jalan, güey. Los compré en Walmart, están tantito manchados, pero jalan, güey. ¿Me explico? Y ahora quieres que cambie mi lenguaje. Y en cambio tenemos a los baby boomers diciendo cosas como, ahora resulta que está mal pegarle a los jotos. Siempre estuvo mal, tío. Siempre estuvo mal pegarles. Entonces siempre busco como ser el abogado del diablo de todo. No, yo no decido por el público. Yo pongo las cosas sobre la mesa y el público ve y toma decisiones. Pero yo sé, por ejemplo, que ese chiste no lo contaría en un show privado. ¿Por qué? No me contrataron para eso, no me contrataron para despertar conciencias ni dejar mensajes, me contrataron para entretener. No eres un conferencista, eres un comediante. Exacto, Sí. hay lugares, o sea, y hay momentos. Y creo que cuando la gente entiende la enorme diferencia entre dar un show privado, en donde te pagaron, en donde... Y de todas maneras yo sigo dando mi patada de ahogado y sigo metiendo temas que son polémicos, pero lo hago de manera muy estratégica. Siempre con estrategia, yo siempre se los recomiendo, estrategia, estrategia, estrategia. Yo creo que los comediantes ahora dicen, no los comediantes, perdón, los jóvenes, es que ustedes hablan ofensivos a los viejos como yo. Que, ¿por qué te refieres a como el prieto o el negro? Pues porque está prieto, cabrón, no lo digo por ofensa, güey, o sea, simplemente es un color de piel que no estoy diciendo que sea malo. Es descriptivo, no es discriminativo, es descriptivo. ¿Y Sí. por qué los viejos como yo tenemos que aguantar? Porque no nos queda otra aguantar. Sí. Que estamos en un lugar, en un restaurante, en un bar, y está una mesa de jóvenes de 20 años, hombres y mujeres diciendo, no, hombre, me mama, que y me tienes hasta la verga. Las mujeres, cuando nosotros no lo decíamos jamás en público, y nos tenemos que soplar que estos cabrones hablen así, y uno no puede decir el pendejo, el negro, el güero, el joto, porque se van a ofender ellos, pues yo creo que tiene que haber un respeto de generación a generación, ¿no? Sí, falta mucha comunicación. Creo que en general el gran problema con cualquier generación, porque a ustedes les tocó ser la generación rebelde para sus propios papás, y sus papás tenían quejas, y sus papás a su vez estaban rebelándose ante sus papás. Sí. Somos generación tras generación de gente que se rebela y que está rompiendo paradigmas todo el tiempo, está rompiendo esquemas, y gran parte de lo que nos falta a todas las generaciones, a los chavitos, a nosotros, a los abuelos, es tolerancia, güey. Tolerancia a que el mundo está cambiando, pero que también no vas a cambiar a la velocidad que cambia el mundo, güey. Y luego, algo que también sí hay que aceptar es que hay dos grandes enemigos de la comunicación: la intolerancia y la ignorancia. Y cuando ambos lados ignoran, porque el de la generación más de arriba ignora al de abajo, y el de más de abajo ignora al de arriba, y no buscan entenderse,
No va a haber puente de comunicación. Sí, claro que las personas de más de 40 años tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Eventualmente lo vamos a lograr. Claro, porque el mundo cambia y hay que ajustarnos. Pero también los chavos tienen que entender de dónde viene la gente. Entonces creo que hay una cuestión de falta de respeto generalizada. Mira, ahorita que decías, saliendo de la burbuja Roma Condesa, te vas 10 años atrás. Puta, güey. Pues a lo mejor si yo viviera ahorita en la Roma Condesa, de todas maneras seguiría pensando igual que como pienso. Exacto. Porque no es que te vayas 10 años atrás, es que es una forma de pensar que ya está en mí. Sí, y que va a ser muy difícil de cambiar. En primer lugar va a ser tan difícil porque no la quiero cambiar, empezando por ahí, güey. Sí, claro. Y si tú no quieres, pues está de la chingada, ¿no? Uh-huh. Y yo veo cosas con las que no estoy de acuerdo, pero yo no quiere decir que yo vaya a decirles que no la hagan. En el show tengo muchas rutinas en donde hablo de este tipo de cosas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, luego yo te veo a ti, veo a los estandoperos, digo, cabrón, tienen razón estos güeyes. O sea, yo lo que yo digo, y yo digo, pues yo también tengo razón. Uh-huh. Es que hay un momento en que ambos, la generación nueva y la anterior, tenemos razón. Porque el mundo, como yo lo vi, ya cambió, porque ya somos la minoría los viejos y la mayoría son jóvenes, pero como yo todavía vivo, pues yo no lo he cambiado porque es mi mundo, güey. Claro, y no va a cambiar de buenas a primeras. Y cuando me refiero a ignorancia, creo que también tiene mucho que ver con... ignoramos no tanto la información, esa se puede obtener y tantito que te hagas responsable de ti mismo, aprendes cosas nuevas, pero ignoramos al otro. Ignoramos lo que el otro está pasando o lo que el otro está pensando. O lo que siente. O lo que el otro siente. Y eso incluye las personas jóvenes hacia a las personas pues, ya no tan jóvenes, pero bellas como nosotros. Y viceversa, ¿no? O sea, nos ignoramos mutuamente. Entonces estamos en nuestras propias islas tratando de entender que el otro me entienda cuando yo no estoy haciendo un esfuerzo por entender al otro. Entonces a mí me parece que gran parte del pedo está en una profunda falta de empatía. Para todos lados, ¿eh? Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Yo tengo razón, nadie más tiene, yo estoy en lo correcto y todos los demás se chingan. Correcto. ¿Sí? A mí algo que me gusta, por ejemplo, de la comedia, y que creo que ahora se habla mucho de la cancelación y la chingada, pues yo hablo un poco de todo, y la verdad no le temo a la cancelación, y tiene más que ver con que... ¿Qué es la cancelación? Pues para la gente de mi edad que no sabe ni qué chingados es eso. Ahorita está pasando mucho en redes sociales, justo que, haz de cuenta, alguien dice algo que se considera... misógino, homofóbico, racista, ¿no? Puta, alguien dice algo todo racista, mi show. todo tu show. Entonces, alguien dice algo racista. Y entonces alguien toma un fragmento de ese video, lo saca de contexto, lo sube a internet. Pinche Gary Socio es racista. Que si lo vieran entenderían la ironía. Qué cabrón. El asunto es, suben ese momentito de tu rutina, lo sacan de contexto y entonces ya te llueve un montón de gente que no tiene cara y que está desde sus casas cambiando el mundo, por supuesto, con un tweet y y hace un escándalo, ¿no? Y entonces ya no, si al Garisocio le iban a dar un trabajo en Televisa, ya no se lo dan porque qué va a pensar la gente. Entonces es este linchamiento público que tiene consecuencias. Ahora, hay veces que la cancelación viene muy al caso, no voy a hablar ahorita de casos específicos donde es hiper necesaria porque no estamos hablando ni siquiera de comediantes, estamos hablando de gente que necesita decir ya cállate el hocico, no digas esas cosas públicamente, ni siquiera estamos hablando de la comedia. Pero me parece que en este proceso de cancelar empieza a haber es un poco extremista, ¿no? Es un poco extremista la cacería. Y lo que sucede un poco es que muchos comediantes ahora dicen, no, es que le tengo miedo a la cancelación. Y yo digo, tu pedo no es que te cancelen. Tu miedo no debería ser que te cancelen. Tu miedo es que no eres astuto a la hora de hacer comedia, güey. O sea, el 95% de la gente allá afuera que le tiene miedo a la cancelación es gente que no sabe escribir comedia y que dice, es que se ofenden por todo. No, se ofenden porque tu chiste está mal hecho, pendejo. O sea, se ofenden porque tu chiste es más ofensivo que chistoso. Se ofenden porque no hay un ingenio detrás. Se ofenden porque no hay un análisis. Y luego hay un 5% de la población que se ofende de todo. Y eso sí ya no es nuestro pedo, perdón. Yo creo que un 5 te viste muy, muy generoso. Lo que pasa es que sí siento que hay un montón de
gente que está tomando ofensa a lo pendejo y también hay un montón de gente que está ofendiendo a lo pendejo. Pero porque no sabe escribir comedia. Eso no tiene nada que ver. Pero tú hablabas ahorita de gente que ni siquiera se dedica a la comedia y que puede decir cosas que pueden... O sea, un político, por ejemplo. Sí, exacto. Figuras públicas que realmente son relevantes. A ver, nosotros somos comediantes. Y sí, el micrófono es un Pero amplificador. ¿estás de acuerdo que la realidad de lo que estamos viviendo es más ofensivo que lo que puede decir cualquier político? Cualquier político. Y luego, ¿por qué chingos no hacemos nada ahí? Es que esa es la cosa. Aquí vamos, es un tema que hay que deshilachar, pensar y profundizar mucho en él, porque hay muchas cosas que están fuera de lugar. Una de ellas son las incongruencias. Hay muchísima gente que, por ejemplo, decide ofenderse de X tema, pero a su vez está generando conflictos, siendo ofensivo en otras áreas de su vida, siendo irresponsable socialmente hablando. Es decir, no va a haber una persona completamente congruente. Y entonces, en el instante en que yo decido ser superior y tomar un estandarte y defender una causa que ni entiendo, ya soy parte de la hipocresía. Y entonces estoy ensuciando a la gente que realmente tiene que defender causas, a la gente que realmente ha sido víctima de la homofobia, a la gente que realmente ha sido víctima de la misoginia. Entonces, están los ofendidos light, que están haciendo ruidito en redes sociales, estorbándole a la gente que sí tiene luchas sociales. ¿Y cómo sociales. se llamará a la gente que es víctima de los que se ofenden por todo? Porque la víctima de la misoginia, la víctima de que son clasistas o racistas, homofóbicos, y la gente que no puede hablar porque se ofenden todos los demás, ¿esos en qué papel de víctima van a quedar? No tendrían que ser víctimas nadie. Nadie, güey. Aparte, no hay un comediante que diga, voy a hablar de ese tema para chingar a tal o cual. No, por lo que sí haya, pero ¿sí? Yo creo que no con experiencia real. O sea, creo que los comediantes que ofenden a lo pendejo casi siempre son chavitos que vieron una tendencia y se treparon en ella, que hablan de lo que no saben, que van y se meten en Honduras. Un tema muy sencillo, ¿no? De pronto llega alguien y me dice, es que quiero hacer chistes sobre las personas trans. Y yo le pregunto, ¿a ti en qué te afecta la gente trans? Es decir, ¿tienes algún familiar que sea trans? No. ¿Eres atleta y entonces te afecta que las divisiones? No. ¿Vives donde haya muchos trans y todos van a tu baño? No. Entonces, ¿qué chingados estás hablando de esa mamada, güey? ¿Tú qué sabes de ese pedo? Cállate el hocico, habla de lo que conoces, habla de lo que te afecta, habla de lo que te importa. Lo que pasa es que allá afuera hay muchísimo comediante incipiente para los que fueron a la escuela pública, pues esta gente que está empezando apenas, que ve una tendencia y dice, tengo que hablar de ese tema. No tienes que hablar de ese tema, aprende a hablar de ti, güey, aprende a hablar de tus debilidades, aprende a hablar de tus observaciones del mundo, de lo que te importa, de lo que te es relevante, porque muchas veces cuando tú tocas un tema de la ignorancia, lo único que estás haciendo es demostrar tu ignorancia. Entonces eso es algo que pasa con muchísimos nuevos, muchísimos. Y para todos lados, porque lo mismo se van a subir y van a decir cosas que no tienen idea sobre gente de la comunidad, que se van a subir cosas que no tienen idea sobre gente de la generación X o gente de los baby boomers, porque no se han sentado a investigar. O de los inmigrantes. O de los inmigrantes o lo que sea. Sí. Si no sabes, mira, cállate los hijos. Eso es algo que le recomiendo a todos mis alumnos, a todas mis alumnas. No te pongas en evidencia, habla de lo que realmente te importa, habla de lo que realmente te afecta, habla de lo que realmente afecta a tu entorno. Encuentra tu identidad en tu comedia, porque si no, ¿para qué? ¿No? Entonces tampoco me vas a aportar mucho haciendo un chiste más de racismo. O sea, si para ti ese chiste no aporta nada, y si lo vas a hacer, por lo menos que sea el mejor chiste racista del mundo. Es decir, dame algo nuevo, ingenio, velocidad, algo. ¿Me explico? Por ejemplo, hay un comediante que se llama Anthony Jeselnik, que ha dedicado toda su vida profesional por lo menos, a ver hasta dónde puede empujar el humor negro. Eso es lo que hace. Y sus chistes son manchadísimos. Cualquier cosa que diga. Me encanta ese pedo. Es un genio. Y lleva los chistes a un lugar que o sea, que uno como comediante que tiene experiencia, que ha visto y que ha hecho y que ha vivido chistes de humor negro toda su vida, ve a ese güey y dice, te pasaste de lanza, carnal. Pero el ingenio, la inteligencia detrás de esos chistes es ejemplar, es extraordinaria. Entonces, si ya te vas a poner en ese lugar de quiero neta ver qué pedo, hasta dónde puedo llevar esto, entonces hazlo diferente, ¿no? O sea, yo creo que el gran problema en general de la comedia hoy día es que si no se cuida,
puede llegar a un lugar muy poco interesante. ¿Y por qué antes no existía nada de esto, cabrón? También Todo el mundo hacía comedia, todo el mundo hacía comentarios y pues no... pues también no sé, es real no sé que si no se ofendían o eran menos... o no tenían menos voz para delicados, ofenderse. Sí, también o- es o que no sé, güey, pero... hay algo que hay, o sea, de que las generaciones viejas nos conviene, bueno, no es que tengamos que, nos conviene cuestionarnos cosas. No necesariamente cambiar. Yo puedo darle una vuelta al mundo de mis ideas y llegar al mismo punto y decir, pues la neta sigo pensando lo mismo. Lo que yo sí creo, y que es algo que he platicado también con mi mamá, por ejemplo, que mi mamá pues es de una generación, ya tiene 73 años, tiene ideas muy aferradas. Le digo, aquí el punto, jefa, es que te cuestiones todo, güey. Porque tanto las ideas de los chavitos de ahorita como las ideas que tú tienes de hace 70 años, alguien te las metió en la puta cabeza. Alguien, no son tuyas. Aprende a discernir qué sí es tuyo. Aprende a distinguir cuáles son tus ideas y no cuáles son las ideas que te cercenó tu papá en la cabeza, o la religión, o la política, o el entorno. Aprende a Pero cuestionarte. si tus papás o la política o el entorno te metieron esas ideas en la cabeza y tú estás convencido de que esas están bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Puede no ser un problema, pero ¿cuál es el problema de cuestionártelos? Eso es lo que siempre le digo a mi mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa si lo cuestionas? ¿Qué te afecta? Cuestiónalo. Yo cuestiono todas mis ideas, todo el tiempo. Yo soy un vato que se la vive cuestionando lo que pienso. Es más, estoy cuestionando lo que te estoy diciendo en este momento. ¿De qué tan válido es que yo te diga esto a ti? ¿Me explico? Porque para mí, un buen comediante, un buen humorista, que a mí me gusta que tú te llamas a ti mismo humorista, Sí. es alguien que es capaz de discernir la realidad, de desmenuzarla, de tomarla, replantearla, observarla, bajarla, subirla, quebrarla, rehacerla. Y eso solo se logra a partir de cuestionamientos. Pero estamos de acuerdo que todos los chistes son una metáfora porque no están existiendo. 100%. Y si la gente que no entiende una metáfora, pues no se va a poder ofender con un chiste que ni siquiera era dirigido Mira, a él. lo dice muy bien Ricky Gervais. No es el tema, es cómo tocas el tema. Y no es, y lo dice muy bien en su show, dice, yo no estoy aquí pensando en ofenderlos. Yo no estoy aquí pensando en ofender. Yo digo las cosas como las pienso, como las veo, como las vivo. Y si no te gusta, le cambias. Lo dice muy bien, lo dice muy claro. Dice, ofenderte, o sea, elegir ver a un comediante que te parece ofensivo, es como si tú estuvieras en la plaza y de pronto vieras que hay nuestros letreros de clases de guitarra que tienen papelitos para que llames, ¿no? Entonces agarras tu papelito y le marcas al güey de la clase de guitarra. Le dices, ¿tú eres el que da las clases de guitarra? Sí. No quiero clase de guitarra. Pues tú no tomes clases de guitarra, güey. O sea, no son para ti, cabrón. O sea, ¿por qué chingados me estás hablando a mí? O sea, el que va y busca el especial de un comediante y luego va y le escribe, me ofendiste. No lo veas, güey. O sea, no, entonces mi comedia no es para ti, carnal. O sea, eso sí lo dice muy claramente Ricky Gervais. Y Yo estoy 100% de acuerdo con él. En redes sociales algo que no sé de qué se trata, lo veo, no me gusta y simplemente no me pongo a escribir, estás pendejo, no me gusta. Exacto. Porque me da mucha hueva, Sigues digo, no me tu gusta. vida. ¿Cómo se llama este güey para no volverlo a ver? Y aquí hay algo que es muy importante. Yo te recomiendo a ti, como le recomiendo a cualquier ser humano, cuestiónate lo que piensas, de dónde viene y por qué. Pero al mismo tiempo, defiende lo que ya llega un punto en que dices, esto es lo mío, güey. Y lo vas a defender a capa y espada, qué chingón. Y además, quien piensa como tú, que te siga. Claro, Y quien que piensa no, como pues tú, que no. que te vea, y quien no, pues que no. Y algo que está pasando muchas veces en este mundo actual es que se está desdibujando esa línea. Y entonces la gente está diciendo, es que ese güey me ofendió. No, pendejo, tú te ofendiste, tú tomaste Por lo ofensa que él piensa. por lo que él piensa, por su forma de pensar, decidiste verlo y luego decidiste comentarle. O sea, gastaste tiempo en un güey que te parece de la verga. ¿Para qué? Sí. Yo no gasto tiempo en güeyes que me parecen de la chingada, perdón, Sí, pero sí, yo no sí, gasto sí, un sí. centímetro de mi energía Sí, en alguien que sí, me sí, caga. sí. Entonces no entiendo a esa gente y que la gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría de esa banda, pues es gente sin qué hacer, güey. Claro, yo Que sí nada digo más que anda todos. buscando que chingados, Sí. ahora de qué me voy a ofender o ahora de qué me voy a quejar. Después de una plática como esta, estoy más convencido de que me urge un pinche curso, cabrón, porque necesito saber muchas cosas que ve la gente joven, que más joven que tú, la gente Sí, sí, yo ya soy una que persona tú ya más lo mayor, ves, ¿verdad? que tú ya lo ves de otra perspectiva de la que yo lo veo,
y que aparte las reglas que tienen los estandoperos me pueden servir un chingo. Y y si algún día llego a tomar un curso, lo voy a tomar contigo, cabrón. Por favor, sería un verdadero honor. No, hombre, y para mí también. Gus, muchísimas gracias por este tiempo, verdad. por esta plática. Gracias a Virgol por prestarnos este lugar. Muchísimas gracias. Se puso calorada, Gracias, pero chingona. Gracias. Te invito a que te suscribas